Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del tallercito del tío Toño. En esta ocasión tenemos una consola Xbox One S en el cual el sobrino refiere que no enciende. Presionamos. Solamente emite un pitido, pero no enciende. Bueno, vamos a revisar la falla, por qué pudiera estar haciendo eso. Vamos a usar alguna metodología para revisar por qué pudiera estar pasando esa situación. Recuerden que ponemos nuestra consola de costado y empezamos a abrirla, ¿no? Para eso usamos, al menos yo utilizo un desarmador con punta curva, un desarmador plano, se los muestro por si alguien por ahí lo quiere conseguir. Esta es la herramienta que, bueno, yo la tengo para otras cosas, pero bueno, me sirve aquí. Aquí empezamos metiendo en un costado y hacemos palanca. Esta viene más durita. Ahí está. Hay que tener cuidado porque si le hacen muy fuerte dejan una marca sobre esta parte. Hay unos de plástico que tienen más o menos esta forma, con ese pueden hacerle sin problema. Aquí también tienen el botón de sincronizar. Es de plástico en este lado, entonces no hay que meterlo directamente a esa altura, sino un poquito más a la derecha para que no vayan a romper ese botón. Y ahí nos vamos. Se fijan, a veces se llega a barrer y pues si le damos un llegue al plástico nada más, no hay otra cuestión. Y así vamos liberando nuestra tarjeta. Aquí empezamos con necesitamos para continuar con nuestro desarmado, necesitamos quitar todos los tornillos verdes que vienen rotulados ahí en la placa como Fs. Todos los tornillos verdes son los que debemos de retirar. Son tornillos T10, Torx T10, no traen punta de seguridad, son tornillos Torx normales, ¿no? Entonces vamos a retirarlos. Hay que ser un poco metodológico a la hora de revisar esta falla, porque pueden ser varias cosas, ¿no? Lo que puede estar mal. Bueno, una sola cosa, pero tenemos que revisar varias cosas para lograr encontrar el fallo. Estoy grabando ahora en la noche para que tratando de que no haya tanto ruido, pero pues estamos en un lugar donde pasa, pues anunciando, vendiendo. Una vez que retiramos, vamos a empujar esto así, miren. Metemos nuestra mano aquí nada más y jalamos hacia la derecha y hacia arriba. Y del otro lado igual. Metemos y jalamos. Ya solamente alzamos. Y ya queda descubierta nuestra consola. Aquí lo que primero debemos empezar a revisar antes de seguir desarmando, pudiéramos revisar la fuente. Entonces vamos a sacar el conector con el que viene. Simplemente hay que presionar. Trae ahí una pestaña, no sé si alcanzan a verla. Trae una pestañita que es la que vamos a presionar. Puede ser con un ganchito que tengamos. Simplemente vamos a presionar y jalamos para que se libere. Ojalá puedan apreciar que ya está un poquito oscuro y jalamos. Ahí quedó. Aquí lo que tenemos que hacer es, ya desconectada, medir la fuente si está aventando los voltajes adecuados. Esta fuente debe de arrojar 12 volts o un valor muy cercano a los 12 volts. Para esto vamos a utilizar nuestro multímetro. Ya lo tenemos. Hay multímetros, hay varias marcas. Un marca Fluke
Fluke, dicen por ahí. Es muy buen multímetro, ¿eh? Yo tengo uno más económico. Prendemos y buscamos donde manejemos corriente continua. Algunos multímetros dicen DC o tiene la simbología de corriente continua. ¿Qué es esto? Una vez con una rayita continua y rayitas con puntos. Esto también me indica que es corriente continua. Sale. Y le ponemos, si son 12, pues aquí tenemos una escala en nuestro multímetro, donde pues voy a ocupar probablemente 2 no me alcanzaría, pero 20 sí, porque es un valor mayor al 12. Entonces ya con eso marcamos, conectamos nuestra fuente para ver qué valor nos arroja. Y aquí ya mandamos. Aquí tienen dos colores, tienen un color por ejemplo negro de un lado de la terminal y un color grisáceo. Son 3 y 3, o sea dos hileras vamos. Entonces la punta negra lo ponemos donde viene el filamento negro y el siguiente lo ponemos en, a ver si pueden ver la toma, y el siguiente lo podemos estar haciendo mucha sombra, y el siguiente lo ponemos acá. A mí me gusta comúnmente no medir aquí arriba, porque como pudiera yo juntar mis puntas por X error, todo lo pongo alejado de extremo a extremo y ver cuánto es lo que me mide. Sale, voy a alejar un poquito la toma para que quede registrado el valor. Entonces le pongo en el otro lado y ahí tengo registrado 8.95. es un valor bajo realmente, ¿no? Si recuerdan por ahí, pues debe ser una tolerancia o una diferencia de más o menos 5% en la caída de voltaje. O sea, me está dando 8.95, no viene siendo, me parece que el 5%. El valor debe ser 12 o muy cercano al 12, un 11 y cacho. Aquí pues está el error de por qué no envía. No siempre va a ser en todos los casos este error. Vamos a probar con otra fuente para ver qué valor arrojaría una fuente distinta, ¿no? Vamos a sacar nuestro repuesto. Algunos pueden decir ahí, bueno, somos nada más cambiapiezas en ocasiones, ¿no? ¿Se pudieran arreglar? Sí, se pueden arreglar tal vez, pero hay que buscar el componente que está mal y luego tratar de conseguir el repuesto. Vamos a probar en esta fuente, por ejemplo, conectándola, y vamos a ver qué valor arroja aquí. Ahí eran 8 y cacho, ¿no? Aquí igual, punta negra. No pasa nada si la ponen al revés, nomás le va a dar un valor negativo. Si la pusieran al revés, por ejemplo, yo se pone negra y en el otro lado voy a poner la roja. Aquí me está marcando 11.87 contra 8 y cacho que tenía aquella, ¿no? Entonces esta fuente no mandaba los 12 volts. Vamos a ver si eso realmente es el fallo. Vamos a quitar esto, vamos a marcar nuestra fuente. Yo acostumbro que siempre marcar mis fuentes, cuando estoy manejando, moviendo. A ver si ya terminé que esta no sirve, pues le marco ahí a modo de que si se puede quitar esto, si lo quieren retirar, o alcohol isopropílico se va, no se preocupen. Yo lo marco porque luego pues se equivoca uno de piezas, ¿no? Cuando tiene a veces un reguero, llega a pasar. Pues hay que tener. Para quitar esta, tengo que sacar primeramente el disco duro y después sacar la fuente. Pues vamos a identificar los tornillos. Para el disco duro son estos dos que tenemos aquí. Es el C1 y aquí está otro que sostiene. Simplemente estos son los del disco. Y ahí ya cayó. Y el otro de la fuente son 3 tornillos, estos 3. Los voy a quitar de una vez para no batallar después.
Aquí de hecho la fuente ya salió, miren, la fuente arañada y nuestro disco. Bueno, esta podría yo poner, esta es la fuente que tengo marcada, un valor que no llega a los 12 y ese es nuestro repuesto. Podemos empezar a conectar si no quieren que se les complique un poquito. A veces se nos complica a la hora de conectar. Aquí es importante, a veces el cable este no viene muy largo y cuando bajan como va aquí, esta parte va aquí, a veces le llegan a pegar a los capacitores que están acá. Entonces tengan cuidado cuando ya sea que lo inserten primero la fuente o primero conecten. Es distinta la manera como van a mover ese. Voy a hacerlo ahora distinto. Voy a conectar primero, ahí se me facilita, y cuando bajo puedo tener cuidado de que no pegue, no golpee. Miren, ahí por ejemplo, si yo empujo nada más, le estoy pasando muy cerca el poste a esos capacitores, ¿no? Hay que tener cuidado de no golpearlos. Ahí abajo. Porque a veces pues nos llegan consolas que las abrieron y con esa falla, ¿no? De que la fuente ya le dieron. Pues nuevamente aquí atornillamos, aseguramos lo estoy agarrando con la mano para que no se estén moviendo. Aseguramos pues nuestro disco duro ahorita. Asegurando el disco duro, pues va a asegurar de alguna manera la fuente, porque van como que encimados el soporte del disco como el de la fuente, ¿no? Uno presiona al otro, dicen por ahí. Le pongo mi disco duro. Los tornillos. Y ahora sí la fuente ya no se caería, miren. ¿Vieron? No está atornillada, pero ya no se cae porque este soporte lo aprisiona. Pues aquí ya está. Ahora faltaría atornillar mi fuente. No estoy probando, nada más estoy colocando mis tornillos. Muchas veces hay que probar la fuente, ¿no? Como quiere encender, tengo confianza de que va a ser la pura fuente la que esté mal. Aunque pudiéramos también hacer otras mediciones, ¿no? Pero vamos a cerrar aquí nada más. Vamos a poner, ya está conectado. Conectamos nuestros cables, el de corriente. Conectamos nuestros cables de video. Y vamos ahora a probar que encienda. Presionamos y ahora sí que hacemos changuitos, ¿no? A ver qué tal. Y está encendiendo. No sé por qué nos activaba el ventilador. Ya se oyó, ya encendió. Lo único que como que sentí que el ventilador no giró al momento, ¿no? Pero vamos a probarla, vamos a ver qué otra cosa pudiera estar mal. Vamos a esperar que cargue. Está trabajando. Yo aquí tengo una pantalla donde estoy viendo. No alcanzo a moverla. Bueno, lo voy a dejar así. Un volumen muy bajo. No me había topado yo una fuente así, que marcar un valor abajo de los 12 o que no encendiera casi siempre, o la fuente no manda nada de voltaje, que está tronada completamente y hay que cambiarla. Pero aquí había un voltaje, ¿no? Obviamente era menor. Queda como el dato. Interesante. Yo siempre soy de la idea de no pues siempre ir aprendiendo, ¿no? Nuestra capacidad de asombro no debe de decir, no, ya sé muchas cosas, ya no puedo aprender más. No, siempre hay que aprender algo nuevo. Yo en lo particular, hay otros compañeros que luego para otras fallas van probando
el modo de encendido. Yo nunca me he topado una consola que estuviera mal el modo de encendido, yo en particular en mi caso, ¿no? Pero puede ser, ¿no? A veces los animales de los gatos más orinan las consolas y luego van todas chorreadas. Ya abrió nuestra pantalla, ya está con el dash entrado, nos ha apagado. Pues vamos a apagar. Y al parecer esa es toda la falla que tiene. Quitamos y tapamos. Ahora sí, para tapar pues el proceso es, vámonos de nuevo, ponemos nuestra tapita. Aquí trae un cojinete, hay que hacerlo para acá para que baje y esto sale. Hay que tener cuidado cuando ponen la cubierta, porque este botón a veces cuando lo meten mal en consolas que nos han pasado, que nos traen para revisar de sobrinos, pues a veces ese botón ya lo guillotinaron, o sea, ya lo tronaron, porque quieren meter mal la cubierta. Aquí la cubierta, con la forma como yo lo hago, es esquineado, o sea, meto primero, te voy a ampliarla así de esquinita, se baja. Ya que sentí que llegó donde debería, lo que hago es meter las solapas de arriba, esta y bajo, y esta y bajo. Si vieron el proceso. Y aquí que me va a decir que ya está bien asentada. El conector puerto USB debe de verse al nivel. Si eso estuviera más abajo, más hacia acá, significa que no ha bajado correctamente. Y ahí ya lo vemos en el nivel que debe. Y ahora sí empezamos a atornillar nuevamente los tornillos verdes que sacamos. Ahí vienen rotulados como Fs, ¿no? F1, F2. Esos tornillitos verdes. Punta Torx. Así que nos tocó una reparación pues sencilla, pero hay que siempre empezar a revisar nuestra fuente. En ocasiones nos vamos y empezamos a desarmar todo. Es válido, cada quien puede, pero a veces hay que vamos a ir probando, ¿no? Si la fuente hubiera estado bien, hubiéramos vuelto a conectar y probábamos ahora el módulo de encendido. Les digo, yo no me he topado hasta ahorita un fallo con el módulo de encendido, que estuviera mal la placa, pero puede ser también, ¿no? Ya más adelante pues vamos haciendo mediciones, pero de entrada son ahora sí como que lo que debemos revisar. Muchos incluso revisan su cable. Mis sobrinos no me traen los cables, me traen las puras consolas. Eso hace que yo no revise sus cables, por ejemplo, ¿no? Que yo no diga, que dude el cable, ¿no? Pero muchas veces también hay que medir el cable. Vamos, cuando estamos en situaciones de casa ajena, dicen por ahí. Y ahora falta solamente su cubierta. Esta es su cubierta. La etiqueta va siempre de este lado, obviamente, con el botoncito. Algunos esta etiqueta la calientan, para que puedan despegarla sin problemas. Aquí ya vieron la técnica que ocupo. Pues me funciona, ¿no? A veces también sí como que se despega mal, pero generalmente queda bien. Aquí aplastamos. Revisamos. Y volvemos a probar. Que encienda. Aquí dicen por ahí, bueno, está tapada, no habría mayor problema, pero hay que checar. Ahí está, encendiendo. Y aquí hay que ver que funciona su ventilador. Sí, se activa. Cuando no sientan, quieren saber, por ejemplo, si el ventilador gira y no alcancen a sentir, pueden echarse un poquito de alcohol isopropílico en sus manos. Y cuando lo acerque van a sentir fresco, o sea, su mano, palma donde se echaron, van a sentir como que frío. Eso significa que el ventilador está funcionando. O algunos también acercan el cautín cuando está encendido y lo ponen por aquí encima nada más, y como está echando humo, pues ven que el humo se dispersa.
Bueno, esto ha sido todo por esta consola. Cambiamos únicamente la fuente, que estaba marcando los voltajes, estaban mal. No está mandando los 2, está mandando un valor de 8 y cacho en lugar de los 12 o los 11.98 que debe de enviar. Bueno, aquí la dejamos y nos vemos en el próximo video.